Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado, otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Buenas tardes, damos comienzo a nuestro programa de hoy de radiofonía, como es habitual, a las 17 horas, un poquito más de las 17 horas. Hoy me acompaña Gabriel Puliche. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. Y acá el ala femenina del programa. ¿Cómo te va, Marta? Muy bien, Roberto, vos. Marta del Cito. Y bueno, hoy tenemos un programa especial con una amiga de la casa, una amiga nuestra, que ahora vamos a presentar en la brevedad de escuchar un poco nuestra producción interior. Pasa. Bueno, me puse tartamudo. El locutor. Bueno, estamos con Sandra Vieira. ¿Cómo te va, Sandra? Hola, ¿qué tal, Roberto? Bueno, Sandra Vieira ya nos ha acompañado en otra ocasión. Es psicoanalista y licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en psicopedagogía también de la Universidad de Salvador. Ex integrantes del Departamento de Chicos de la Calle del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Psicóloga de la red de la Defensoría del Consejo de... Ex psicóloga. Ex psicóloga. No, ex psicóloga no, ex integrante. Aparte, tiene una amplia actividad en distintos trabajos, actividades y cursos, ¿no? Y bueno, aquí ya más o menos ha hecho un poco algo interesante, digo, ¿no? La apertura, digo, ¿no? Hoy vamos a hablar en relación a la infancia, subjetividad y derechos, digo, ¿no? Y vos ya estás diciendo ex, digo. Explíquese, por favor. Bueno, a ver, como dijiste, soy psicopedagoga, pero ya no ejerzo, así como psicopedagoga clínica al menos. Y cuando allá por los 21 años más o menos me crucé con el psicoanálisis, dije, ¿no? Esto me interesa. ¿Por qué dejaste la psicopedagogía? Porque me interesé mucho por el psicoanálisis, básicamente. Y no quería pasa hacer muchos psicopedagogos, ¿no? Sí. En general es una profesión que tienen como simpatía por el psicoanálisis. Sí, entonces, bueno, hay colegas psicopedagogas que trabajan mucho con la cuestión psicoanalítica. Claro. Yo en ese momento me pareció que podía dar un giro y avanzar más en esa dirección, y si bien uno nunca deja de tomar, ¿no?, distintos discursos en la producción de saber, fue hasta ahí. Fue un momento donde me daba cuenta que más que interpretar alguna problemática de aprendizaje en relación a lo cognitivo, me daba más ganas de trabajar desde el psicoanálisis. De lo afectivo. Más de que lo lleno, claro, más de lleno, trabajar de lleno, como psicoanalista. Y bueno, me puse a estudiar psicología, me recibí. Claro. Y bueno, uno igual integra, no es que dejé de ser psicopedagoga, dejé de ejercer como psicopedagoga. Y bueno, en esos años, cuando estaba ejerciendo de psicopedagoga, entré a trabajar al gobierno de la ciudad, y
después de unos años fui convocada por la Dirección de Niñez para trabajar en un centro de día de chicos de la calle. ¿En cuál? Se llama CAINA. Sigue funcionando el CAINA. ¿Cómo es la sigla del CAINA? Centro de Asistencia Integral a la Niñez y Adolescencia. Bien. Fue una época donde mucho ensayo y error, ¿no? Bueno, y en todo ese tiempo, bueno, yo ahí me recibí de psicóloga, me incluí en una institución psicoanalítica que continuó hoy, que es AEPA, y bueno, y seguí trabajando así en relación al Estado, en el Departamento de Chicos de la Calle, coordinando un grupo de operadores de calle, y finalmente en la Defensoría de Villa del Parque, que ahora estoy con retiro voluntario. Entonces no trabajo, pero es algo que fue muy bueno el trabajo ahí. La verdad que a mí me gustó muchísimo. ¿En qué consistía ese trabajo? En la Defensoría, bueno... En este último tiempo, vos decís, sí, ¿no? Fueron los últimos 8 años, una cosa así. Bueno, ocurría alguna demanda de intervención por algún chico en el cual había alguna vulneración de derechos, y entonces teníamos entrevistas de orientación a los padres, a la familia, a ver cuál era la situación para poder restituir ese derecho. Y esto implicaba distintas cuestiones, desde tener entrevistas con la familia y señalar algunas cuestiones, o hasta una intervención que implicara a un chico en un hogar, por ejemplo. Claro. Sandra, el punto es ese, la restitución de derechos. Y, digamos, por lo menos para mí y para muchos de mis colegas, lo que nos atravesaba eso era, y sigue siendo, la escucha analítica, aunque no estábamos como psicólogos del nene o del adolescente, sino una escucha que tuviera que ver más con la subjetividad de cada quien y la restitución de derechos en relación a eso. Sí, ¿qué me ibas a preguntar? Que te comentaba, Sandra, que justamente, ¿no? Se da la casualidad, el programa anterior también tocamos el tema de la infancia, ¿no? Y un poco hablábamos en relación a los contextos, digo, ¿no? Siendo vos alguien que de alguna manera trabaja de manera tan dedicada a lo largo de tanto tiempo, digamos, ¿no? Digo, ¿qué podés señalar en relación, digo, al contexto actual, digamos, ¿no? En torno a la infancia, digamos, ¿no? En esta articulación que vos hacías recién respecto del derecho, respecto digamos, del discurso que de alguna manera da lugares, ¿no? Digamos, como por decir de alguna manera. Bueno, en principio el punto va por considerar un niño como un sujeto que padece, que tiene una historia y que esa historia se engrampa no solo con su historia pretérita, sino con una situación actual. Eso desde el vamos, considerar un niño como sujeto de derecho versus objeto de intervención, que las políticas anteriores, me estoy refiriendo antes del año 90, antes de la vigencia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la cuestión era el niño como un objeto de intervención, donde una serie de profesionales determinaban qué era lo mejor para ese nene o para ese adolescente, según una regla, según un estándar, sin escuchar el caso por caso. Yo me acuerdo cuando recién empecé a trabajar en la temática, en los hogares no existía el psicólogo. No existía, digamos. Era gente con buenas intenciones, de buena voluntad. A lo sumo había algún trabajador social, y cada vez la complejidad de las problemáticas hizo que se fuera pensando el psicólogo, y allí el psicoanalista, o depende de cada psicólogo, su marco teórico, una escucha que fuera más allá de lo preestablecido. Uh-huh. Y desde ese lugar se empezó a trabajar en esto, ¿no? En poder armar un legajo, una historia donde pasáramos de solamente una cuestión asistencial a una cuestión donde pudiese implementarse alguna pregunta, que surgiera una pregunta en este niño o adolescente, y a partir de allí, con una pregunta que pudiera
armársele por ahí alguna intervención posterior, pero acompañando su deseo. Sandra, que costaba tanto que saliera su deseo. Incluso ya en el modo en que vos lo enunciás, ¿no? que es algo que aparece siendo tomado desde algunos años atrás, ¿no? Esto de llamar al niño sujeto de derecho, ¿no? Y me parece que ya en ese modo de decirlo nos encontramos con la impronta del psicoanálisis, claro. ¿no? Sí, porque yo pensaba, hay mucha distancia en esto que situamos como sujeto de derecho y lo que entendemos en el campo del psicoanálisis en términos del lugar del sujeto. ¿Qué distancia hay? ¿Cómo se produce esa articulación, ¿no? Claro. En la medida en que se posibilite o se le acerquen instrumentos a este sujeto que padece para poder hacerse cargo de su historia y revertir o hacer algo con ella. Y no que sea un otro que puede ser gozador. Claro, sujeto de derecho es en realidad el horizonte a construir, el horizonte a llegar, ¿no? Que ese niño que está ahí de algún modo privado de determinados derechos llegue a poder asumir su posición como sujeto de derecho. No, pero ¿no? yo digo, es un ideal. Yo creo que en realidad lo que nos encontramos no son sujetos de derecho. Claro. Bueno, es en todo caso como decía ella, digamos, ¿no? Porque yo escuchaba como dos planos, ¿no? Uno que tiene que ver con el quehacer del psicoanálisis en esta situación, digamos, ¿no? Donde trabaja en estas instituciones, y otra es estas ganancias, ¿no? Que de alguna manera se van dando, ¿no? Paulatinamente con la inserción del psicólogo, digo, trabajando en estos frentes, de los trabajadores sociales, digamos, ¿no? Y sin ir más lejos, hoy en Brasil se está planteando el tema del trabajo esclavo en la infancia, digamos, ¿no? Terrible. Yo me acuerdo en la época de nos están escuchando de Brasil, claro, un saludo. Un saludo y a quienes nos están escuchando. Un saludo para Tamer. Salud. Para Temer. Temer. Un saludo para ti. Claro. Pero quiero decir, ¿no? Inclusive acá, ustedes recordarán, ¿no? En el año los 80, cuando surge la democracia, que empieza a ser también tapa de revistas, ¿no? Que es por donde a veces aparece, ¿no? Cierta dimensión desde la imagen, ¿no? Que eran los chicos de la calle, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Viste? Los chicos de la calle. Sí, hay un libro muy hermoso de Jorge Amado que se llama Capitanes de la Arena. Es un libro sobre los chicos de la calle en Brasil, ¿no? En Bahía. Bueno, a ver, Sí. Estamos sujetos años luz de ellos nosotros, ¿no? Inclusive hoy, digamos, ¿no? Sí. Sujeto de derecho en relación a algo a construir. Más allá de que la idea sería que ese sujeto pudiera apropiarse de sus derechos, la intencionalidad política y la intencionalidad de cada profesional o colega que vaya a intervenir con ese niño tiene que estar a priori. A ver. O sea, es cierto que un sujeto tiene que poder conquistar sus derechos, pero quienes vamos a atender con esa población, quienes vamos a trabajar con esa población, tiene que estar a priori esa idea de que son sujetos y que tienen suponerlos derechos. Suponerlos sujetos, sí. Desde el vamos, y que tienen derechos. Ese aporte que da el psicoanálisis. Y desde el psicoanálisis es así, porque uno no trabaja adiestrando ni enseñando en una consulta. Tampoco debiera hacerlo en una entrevista para la inclusión en algún dispositivo que no necesariamente es el dispositivo analítico, digamos, sino previamente ese profesional que va a trabajar con ese adolescente o ese niño, pensarlo ya como sujeto, y eso es una cuestión ética. Sí. Y eso está no solo en los profesionales que se van a ocupar de la cuestión, sino en cuestiones políticas. Digamos, una cosa es asistir a chicos en situación de calle para lograr que esos niños se hagan alguna pregunta y quieran salir de la calle, o asistirlos para darle frazadas y comida en la calle, que solo perpetúa el estar en la calle. Y eso es una manera diferente de concebir la infancia. En la primera se trata de que